La Sierra Gorda es una reserva de la biosfera designada en el 2001 por la UNESCO. Está ubicada en el estado de Querétaro, en el centro norte de México, y ocupa más del 30% del estado. También se extiende por los estados vecinos de Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí. La diversidad de su flora y fauna hacen que la reserva de la biosfera Sierra Gorda sea la segunda área natural protegida más rica de México. Hoy nos adentraremos en sus ríos, en sus cascadas y en sus vistas desde la cima de la sierra. Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis y estoy con mi primo PPJT. Aquí les voy a dejar su cuenta de Instagram para que lo sigan. A él le gusta mucho lo que es el outdoor y todo esto, más de GoPros y todo el show. Y nos encontramos en Querétaro. Vamos a hacer, o saliendo ya de Querétaro, vamos a hacer un day trip a la Sierra Gorda. Tenemos una agenda muy bonita. Vamos a Pinal de Amoles, Puente de Dios. Vamos a ir por el Mirador de los Cuatro Palos. Vamos a ir a unas cascadas. Pues vamos a darle. Para llegar a la Sierra Gorda debes tomar la carretera federal México-Querétaro y tomar la salida hacia el aeropuerto de Querétaro, donde seguirás hasta Peña de Bernal. Sobre la misma carretera las indicaciones empezarán a marcar Jalpan. Es donde las vistas empiezan a ser espectaculares. No abandones esa carretera porque te llevará hasta nuestra primer parada. Viajeros, hemos recorrido hora y media subiendo la sierra. De aquí se ve el cambio muy bonito de lo semidesértico a los bosques frondosos por la altura a la que estamos, 2.600 metros en este punto. Aquí se llama Puerta del Cielo, la carretera en medio de las dos montañas, y dicen que cuando está amaneciendo, que hay mucha neblina, no se ve la carretera, entonces se ve como si se terminara la carretera y subieras al cielo. Está muy bonito. Esta es nuestra primera parada y vamos a seguir recorriendo la sierra. Ya aquí estamos dentro de Pinal de Amoles, estamos ya muy cerca. Amigos, nos paramos aquí en una gasolinera a hacer nuestras necesidades físicas, fisiológicas. Y algo que no he dicho es que México tiene un gran problema con los baños. Tienes que traer 5 pesos en la bolsa para poder entrar al baño. Tómenlo en cuenta porque se van a topar con estos problemas en cualquier lado de México. Amigos, hemos entrado ya, o vamos entrando para la cascada del Chuveje. Tienen que pasar Pinal de Amoles y tal vez unos 10, 12 kilómetros después está la desviación a la derecha. Tengan cuidado porque los señalamientos no están muy buenos, que digamos, ahí. Ya luego tienen que seguir un camino de terracería, un par de kilómetros más, y llegan aquí. Les van a cobrar estacionamiento de 60 bolas y por entrar aquí al lugar 80 también. Y aquí hay muchos lugares donde comer. Si quieren venirse a desayunar, aquí van a encontrar mucho donde comer. Son las 11, casi 11:30 y apenas se están poniendo los lugares, ¿vale? Tenganlo en cuenta. Antes de moverme a Estados Unidos viví 5 años en Querétaro y nunca me tomé el tiempo para visitar la Sierra Gorda. Y ahora vuelvo para conocerla. Qué irónica es la vida, ¿no? La cascada del Chuveje es una de las cascadas más altas de México, con más de 30 metros de altura. La ruta de senderismo te lleva dentro del bosque a lo largo del río Escanela. El río se va convirtiendo en una serie de pozas donde puedes nadar con tranquilidad río abajo.
La imponente cascada y piscina de una sola caída te dejarán sorprendido y sin palabras. Viajeros, ahorita la cascada no tiene mucha agua, realmente pues es un chorro no muy grande, es bastante de todas formas, pero en septiembre, en octubre es cuando está descomunal, por si pueden venir esas fechas, va a estar mejor, pero todo el año tiene agua, todo el año está cayendo también agua de ahí. Si están, no sé, viajando con sus papás para finales de año a las fiestas del rancho, pues también pueden venir y van a encontrar agua, ¿vale? Tráiganse sus zapatos acuáticos, se los recomiendo. Y traje de baño. Aunque no pueden nadar en la cascada donde estábamos nosotros por los ajolotes, los anfibios que viven ahí, hay una que se llama Fosa Azul. Es un caminito que pues está ahí a la mitad del camino. Ahí es donde puedes irte a bañar. Viajeros, el camino a la cascada son 20 minutos. Está muy bonito el camino. Y lo que no sabíamos es que no te puedes meter aquí, porque es pues aquí es una reserva de la biosfera y aquí adentro hay ajolotes. Entonces cuando estábamos ahí tomando videos nos llegaron a sacar. En fin, no sabíamos, no hay ningún letrero que te diga que no lo hagas, ni nada por el estilo, entonces, pero siempre hay que cuidar las cosas. ¿Recuerdan lo que les dije de los baños públicos? Pues aquí pagas 80 pesos por entrar y luego tienes que pagar 5 bolas, 5 pesitos para ir al baño. Amigos, la entrada a Puente de Dios está tal vez a 2 kilómetros de la cascada donde estábamos. Es una salida a mano derecha, está muy escondida, para que tengan cuidado ahí. Y después de ahí tienen que bajar la ladera de la sierra en una carretera terracería. Y sí son media hora mínimo. Viajeros, aquí vamos a pagar 75 pesos por estacionarnos. Y a la entrada, esta es la entrada que está aquí, también te cobran 174 pesos. 54 son para el área nacional protegida y 120 son para el guía. Y el recorrido son alrededor de 3 kilómetros, así que vénganse preparados para caminar, porque tal vez este es el más largo que hay. Vamos a esperar a la guía, porque no puedes entrar si no entras con un guía. Es muy raro encontrarlo. Aparte, es una de las razones por la cual no dejan meter durante todo el recorrido, para ver si vuelve a regresar, a ver cómo había antes. ¿Tú has visto un ajolote serrano? Sí, cuando estaba un poco más pequeño. De hecho, hace unos 8 años había bastantes y se fueron acabando. Ahorita son bastante raros encontrar algunos. El mirlo acuático es una pequeña ave negra, la vamos a estar encontrando durante todo el recorrido. Más o menos cabe en el puño de una mano. A pesar de lo pequeña que es, se puede sumergir bajo el agua, tal vez 1 metro debajo del río o tal vez más. En Puente de Dios la ruta de senderismo te lleva bajo la sombra de hermosos álamos sobre la ladera del río Escanela. Si quieres hacer hiking, este es el lugar indicado. Un sendero sin igual donde irás brincando sobre las rocas con musgo, irás encontrando pozas de color azul turquesa e improvisadas escaleras sobre el río. A mitad del camino te encontrarás algo único, el Cañón de la Angostura. La fosa tiene aproximadamente 50 metros de largo. Al final de la fosa vamos a encontrar el primer manantial del río, que aunque no es muy grande, ahí permanece los 365 días del año. Al igual que ellos, ahorita vamos a tener oportunidad de sacar fotografías aquí. Esa es la razón por la cual a veces no se puede regresar por aquí mismo, porque es demasiado angosto para que la gente esté subiendo y bajando.
hoyo? No, esa. ¿Está acá arriba? Ahí la cascada. Esta hace como 2 años esperamos esa rejilla que está ahí. La tuvieron que hacer de cuenta. Este paraje es tal vez lo que le ha dado su fama al lugar y es lo más impresionante para mí de todo el camino. Tómate tu tiempo para disfrutarlo y apreciar las aguas totalmente cristalinas con color azul turquesa y esmeraldas en las fosas del río. Si traes tu traje de baño, date un chapuzón. Oye, Vladimir, ¿y hay una temporada del año que el río no lleva agua? ¿Que se seca? No, todo el año lleva agua. De hecho, ahorita es más o menos el nivel que lleva casi todo el año. Tal vez ha subido unos 10 centímetros por las pequeñas lluvias. Pero realmente es la que lleva todo el año. Oye, ¿nos podrías contar un poco de cómo se hizo reserva protegida de la biosfera y eso aquí? Sinceramente se supone que tiene muchísimos años. Solo que le empezaron a tomar más importancia ahorita después de la pandemia. Prácticamente ahorita la CONAM es la que nos rige aquí en estos lugares. Es la que nos da, digamos, recomendaciones de qué es lo que tenemos y qué no tenemos que hacer con el lugar. Al final del sendero llegarás a Puente de Dios, una pequeña cueva que parece más bien un túnel en la roca maciza, donde hay estalactitas de las que gotea agua o chorros de agua ahorita que es temporada de lluvias. Aquí podrás nadar en sus aguas naturales y cristalinas. Tejeros, esta parte de la Sierra Gorda Queretana me recordó mucho a las montañas humeantes en Tennessee, el Parque Nacional. Si no lo han visto, aquí está un video, denle un vistazo también, está impresionante. Adivinen qué, no hay baños. Vengan aquí entre semana, los días, tal vez un martes, un miércoles, para que no se encuentre toda la gente en que nosotros nos encontramos hoy, porque sí viene bastante gente a este parque, a este lugar, y también nos van a dejar un poquito más ahí en Puente de Dios que se sumerjan, nos dijo el guía, si quieren. Vengan mejor entre semana. Ahora vamos a Pinal de Amoles porque son las 4 de la tarde, estamos muy hambrientos porque no hemos comido, y vamos a ver qué encontramos, a ver si nos encontramos unas gorditas por allá. Puedes tomarte más tiempo en cada uno de estos lugares y hacer nuestra misma ruta en un par de días. Si buscas dónde hospedarte, Pinal de Amoles es el punto que estás buscando para poder desplazarte rápido a cada uno de estos lugares. El mejor señalamiento para tomar el camino hacia el Mirador Cuatro Palos es esta estructura de lámina de este poblado. Aquí debes salirte de la carretera y tomar el camino. Por pedazos es asfalto y por pedazos es terracería. Pero no desesperes, el camino es largo porque debes llegar hasta la cima de la sierra. Amigos, mala suerte, no encontramos comida en Pinal de Amoles, pero nos seguimos al Mirador Cuatro Palos. Si llegan a la misma hora, esos salen a las 4 de la tarde de Puente de Dios, coman lo que puedan encontrar en ese pueblito porque ya no van a encontrar nada en el camino.
El ascenso al mirador Cuatro Palos es moderado, una muy buena ruta de hiking, pero sentirás en tus pulmones el cambio en el aire, un aire muy delgado porque el mirador se encuentra a 2.727 metros sobre el nivel del mar. Las vistas son imponentes. Para nosotros esta es la última parada, viajeros, en la Sierra Gorda, pero lo recomendado es llegar al amanecer aquí, entre 5 y 6 de la mañana, para apreciar la salida del sol y también, por lo frío del ambiente, es la hora en la que se forma el mar de neblina. Si decides quedarte para ver el amanecer, el mirador tiene una zona de acampar, o bien puedes rentar una cabaña también. Viajeros, estamos en Cuatro Palos del mirador. Hace mucho viento acá arriba. Son como 20 minutos subiendo. No está muy lejos. Sí, se lleva algo de esfuerzo. Las vistas son espectaculares. Se dice que si Puerta del Cielo es la entrada al paraíso, Cuatro Palos es la estancia. Viajeros, y de aquí nos despedimos. Esto fue todo. Aquí con 80 pesos por entrar, pero sí hay baños. Si les ha gustado el video, denos un like, compartan con alguien a quien les sirva este video, y si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Un agradecimiento a mi primo por traerme a conocer la Sierra Gorda. Esto es Mochilazo, yo soy Luis Yo soy José. y nos vemos en la siguiente. Bye. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.